Bien, pues bienvenidos a todos a una sesión más de nuestra clase de Mercado de Valores. Y bueno, les estaba comentando que ya nosotros estuvimos viendo pues nuestra primera sección de análisis, que fue segundo parcial, y estábamos viendo nuestro análisis fundamental. Decíamos pues que el análisis fundamental era prácticamente analizar todos los factores internos y los factores externos de la compañía, y teníamos dos métodos, era el top-down, el bottom-up, y en estos pues analizábamos puede ser en el top-down, toda la macroeconomía, ¿no? El análisis económico de la industria, el análisis económico global, el análisis económico del país en el que está establecida esta empresa, y de ahí ya nos íbamos más pequeño como a la industria dentro del país, los competidores que tenía, las finanzas que tiene la compañía misma, ¿no? Y entonces dentro del análisis fundamental, pues también revisamos el estado de resultados, el balance general, y de ahí sacábamos algunas razones financieras, ¿no? Como la razón financiera de liquidez, de apalancamiento, de retorno de la inversión, y así nos fuimos pues analizando pues las entrañas de la compañía. Ahora mismo en tercer parcial pues vamos a tocar el tema de análisis técnico, que este es mucho más sencillo a lo mejor de realizar, ¿no? Decíamos pues que el análisis fundamental nos iba a tomar varias semanas hacer un análisis fundamental completo o bien estructurado, porque son muchos factores que nosotros debemos analizar, ¿no? Sin embargo, el análisis técnico, por otro lado, no nos va a requerir tanto tiempo, ¿sí? Y es el ideal o es el adecuado, pues, para tomar decisiones de corto plazo, ¿no? Que es el que estamos buscando ahora mismo que vamos a terminar nuestro curso. El análisis técnico, entonces, nos va a ayudar para nuestra exposición de tercer parcial, que es el próximo 22 de noviembre, y en el cual vamos a exponer nuestro portafolio, ¿ok? Tú en este punto ya puedes ir empezando a hacer tu análisis fundamental sobre las tres emisoras más importantes o las tres emisoras que tú tengas en tu portafolio, y puedes ir empezando a buscar pues noticias, puedes ir empezando a buscar el análisis de la industria, por lo menos buscar en qué industria está tu empresa o la emisora en la que compraste. Puedes empezar a analizar con noticias la situación global, ¿no? Y el por qué has elegido esas emisoras, ¿no? Ahora vamos a conocer pues el análisis técnico, y el objetivo es pues conocer los conceptos básicos de análisis técnico para identificar las tendencias en el mercado bursátil. Y aquí ya estamos hablando de algo que se llama tendencia, ¿no? ¿Qué entendemos por tendencia? ¿Qué es una tendencia? ¿O qué se te viene a la mente cuando hablamos de tendencia? Algo que está como que es muy común o que, pues sí, algo que es común, popular. Ok, algo que es común, algo que es popular, bien. ¿Qué más pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Se nos viene a la mente alguna imagen, algo? Puede ser cuando, por ejemplo, en una gráfica Ajá. que va subiendo, o sea, que su tendencia va subiendo, no sé, algo así. Perfecto. Y has dicho como la palabra tal vez que yo estaba buscando que alguien dijera, que era gráfica, ¿no? Entonces, normalmente cuando de repente alguien habla sobre tendencias, bueno, yo me imagino que puede ser una gráfica, ¿no? Y me imagino prácticamente lo que dijiste, una gráfica como ascendente, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver prácticamente con el análisis técnico, el análisis de las gráficas. Análisis fundamental es un análisis que se compone pues por no números, ¿no? Es un análisis no numérico como tal, o no tan numérico, ¿sí? Que tiene más de noticias, que tiene más de interpretación, que tiene más o sea, sí tiene números, porque ahí vemos pues las razones financieras de la empresa. Sin embargo, se llena o se compone mucho de análisis de cosas o de noticias, pues, ¿no? De cómo está la economía en general, ¿no? Sin embargo, el análisis técnico
vamos a hablar más de gráficas, ¿no? Y es prácticamente todo acerca de las gráficas, todo acerca de las imágenes que proyectan las gráficas. Tú ves una gráfica y tienes cierta tendencia y puedes decir, ah, mira, va subiendo, porque la gráfica se ve que va para arriba. Ah, tiene una tendencia hacia la baja porque la gráfica tiene como esta caída, ¿no? O tiene esta forma como de campana, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en análisis técnico es interpretar las formas que tienen las gráficas cuando lo ponemos todo pues en la línea del tiempo. El análisis técnico pues se basa en el estudio de los precios históricos para predecir los movimientos futuros del mercado, empleando sobre todo el análisis de elementos gráficos. Entonces, un análisis técnico prácticamente se va a basar en el histórico de la cotización de la emisora, ¿no? Y lo va a poner pues en nuestra gráfica de tiempo, donde acostadito o en el eje de las Y vamos a encontrar todas las fechas, ¿no? Desde que empezó a cotizar, y en el otro eje, en el eje vertical, vamos a encontrar pues los precios, ¿no? Y así vamos a ir creando, vamos a decir que el 1 de enero del 2020 tuvo un precio de 50 pesos. Y ahí vamos a poner nuestro primer puntito, ¿no? Vamos a decir que fue el precio en el que abrió. Y así lo vamos a graficar hasta la actualidad, hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente estas gráficas, pues no las tengo que realizar yo. Ya alguien más las hizo, ya existen. Si yo me meto a nuestro Axie Trade Coach, ahí está ya la gráfica realizada. Si yo me meto a Yahoo Finance, que también es una herramienta muy buena, ya también va a estar ahí graficado. Entonces, realmente no tengo que hacer yo directamente esta gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver esta gráfica y una vez que la tenemos enfrente, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo con ella. Con los datos del pasado, con los datos históricos, voy a intentar interpretar hacia dónde va a ser su siguiente paso, hacia dónde se va a mover. Si yo veo que históricamente ha tenido un muy buen crecimiento, va para arriba, durante 1, 2, 3, 4, 5 semanas ha estado yendo para arriba, ¿cuál será su siguiente paso? ¿No? Tal vez yo por la tendencia y por lo que yo ya sé y escucho de las noticias acerca de mi empresa, puedo predecir que va hacia arriba, ¿no? Y es un volado, literal es un volado, ¿no? Entonces vamos a tener vamos a intentar predecir el movimiento futuro de los mercados empleando pues sus históricos, ¿no? O empleando las gráficas o empleando estos, pues sí, estos dibujos o estas marcas que se van creando, estas tendencias que se van creando en nuestras gráficas. Por medio del análisis técnico, se trata de recolectar toda la información necesaria únicamente del movimiento de precios en el mercado, siendo uno de sus principios más importantes el que los mercados se mueven por tendencias y que todos los aspectos pueden influir en esto. O sea, ¿qué significa esto? Que el análisis técnico pues va a tener de base la información histórica, ¿no? La información del pasado, y lo que trata de hacer es predecir cuál va a ser su siguiente movimiento, ¿ok? Obviamente influyen las noticias buenas, influyen las noticias malas, influye a lo mejor el sector en donde está la compañía, que si es de la industria de construcción, pues le van a influir también las noticias que pudieran tener las constructoras chinas, ¿no? Por eso es importante, pues, conocer un poquito también del análisis fundamental. ¿Qué se hace primero en la realidad? ¿El análisis técnico o el análisis fundamental? No hay una regla. Puedes empezar con el análisis técnico y complementarlo con el análisis fundamental, o puedes empezar con tu análisis fundamental y terminarlo con un análisis técnico, ¿ok? No hay un orden estructurado o un orden ya en el que se deba hacer, ¿no? No hay un deber ser. Aquí tú conoces o vas a conocer el análisis técnico y el análisis fundamental, y el orden en el que lo practiques es up to you, o sea, es totalmente a tu elección, ¿ok? Tú sabes pues que un análisis fundamental te puede llevar más tiempo y a lo mejor quisieras empezar con un análisis fundamental para determinar las industrias en las que quisieras invertir. Y luego después de ello pudieras ahora sí hacer tu análisis técnico, ¿no? O hacerlo totalmente al revés. Empezar con un análisis técnico de cierta emisora y terminar tu análisis completo con un análisis fundamental, ¿no? Sabes pues que eso te va a llevar más tiempo. Un análisis técnico
como solamente es de observación de las gráficas e interpretación, pues a lo mejor puedes tomar decisiones el mismo día de compra o de venta, ¿no? Y esa es la parte como interesante, pues del análisis técnico, que te sirve para tomar decisiones rápidas. Todo está descontado en el precio, ¿no? Es el principio sobre el cual se basa y descansa en el análisis técnico, ya que supone que todos los factores que pueden afectar al mercado, sean de índole social, político, económico, o especulativo o de cualquier otra clase, ya están reflejados directamente en el precio. ¿Qué es esto? Que si el precio de la acción está en 30 pesos, ¿ok? Significa que todos los factores que están alrededor de la empresa, tanto internos como externos, ya se tomaron en cuenta y ya le afectó al precio, ¿ok? Vamos a decir, hace una semana, justo hace una semana, la emisora, voy a inventarlo obviamente, la emisora Grupo Bimbo estaba cotizando en 66 pesos, ¿ok? 66 pesos para Grupo Bimbo el lunes pasado. El miércoles, el jueves, empieza a haber noticias sobre que el pan lo están distribuyendo caducado, ¿no? Caduco. Y empiezan las noticias de que ya para el viernes hay gente que presenta ciertos síntomas, está enferma del estómago por consumir el pan Bimbo que ya estaba pasado, ¿no? O lo que quieras, ¿no? Entonces empieza a generarse esta noticia, esta mala reputación para Bimbo, y se llega el lunes, se llega el día de hoy, y en lugar de estar en 66 pesos, la acción ya está en 35 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que el precio ya lo tomó en cuenta esa noticia, ¿no? El precio ya está descontado. Todo está descontado en el precio, ¿sí? Dice acá, es el principio sobre el cual descansa el análisis técnico, y supone que todos los factores, o sea, supone que cuando nosotros vemos el precio ya de 36 pesos, ya tomó en cuenta esta mala noticia, esta mala reputación, ¿ok? Entonces, el enunciado, todo está descontado en el precio, asume que parte del análisis fundamental que tú pudieras llegar a hacer, el precio de la acción ya lo tomó en cuenta. El precio de la acción ya tomó en cuenta esta mala noticia, esta mala reputación, y toma en cuenta, obviamente, factores como sociales, políticos, económicos, especulativos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo veo un precio de una acción que está en 30 pesos o en el precio que sea, yo asumo que ese precio ya viene con todos los factores que le pudieran afectar. ¿Ok? Si hubo una buena noticia, seguramente puedo pensar que ese precio pasó de 20 y tantos a 30 y tantos, o si veo este precio y yo sé o he escuchado una mala noticia de esta empresa, pues asumo que ya está descontado esa mala noticia en el precio en el que yo la voy a adquirir. ¿Ok? Entonces, el enunciado, todo está descontado en el precio. Lo que me quiere decir es que todos los factores externos e internos de la compañía ya fueron tomados en cuenta por el mercado, o sea, por todos los inversionistas o todos los que pudiéramos y quisiéramos comprar, ya lo tomamos en cuenta y ya estamos dispuestos a comprarlo en el precio que yo veo en este instante. ¿Ok? Entonces, todo está descontado en el precio. Cada vez que la demanda supera la oferta, o sea, cada vez que yo quiero una acción y esta supera a la oferta, el precio lógicamente se va a elevar, ¿no? Porque todos queremos una acción y los que la tienen, pues ellos, digamos, tendrán la oportunidad de decidir en cuánto nos van a vender la acción. Entonces, cada vez que la demanda, ley de oferta y demanda, cada vez que la demanda supera la oferta, el precio pues va a subir. Por el contrario, cuando la oferta, cuando todos quieren vender esta acción y no hay suficientes compradores, el precio empieza a caer. El analista técnico emplea este conocimiento y lo aplica llegando a la conclusión que cuando el precio de un activo sube, se debe a que la demanda por este activo ha superado a la oferta. Y si el precio baja, es debido a que la oferta supera a la demanda. Ley de oferta y demanda. Siguiente enunciado importante. El precio se mueve de acuerdo a tendencias.
Dentro del análisis técnico, el concepto de tendencia es uno de los más importantes y uno de los que más deben ser tomado en cuenta, ¿no? Y nosotros decíamos, si yo estoy viendo que la determinada emisora, vamos a decir Grupo Bimbo, tiene 2, 3 meses con cierto crecimiento, entonces yo puedo decir o pensar que tiene una tendencia hacia la alza, ¿no? Y puedo a lo mejor, grosso modo, sin entrar mucho en detalle, asumir que el día de mañana también va a tener un crecimiento o durante esta semana también va a tener un crecimiento. De hecho, el objetivo primordial del análisis técnico es lograr la identificación de una tendencia en su etapa inicial. ¿Okay? ¿Por qué en esa etapa inicial? ¿Por qué es importante identificar la tendencia en la etapa inicial? ¿Qué podemos pensar? ¿Por qué será importante identificar la tendencia en la etapa inicial? Como para saber si se va a tener éxito en esa empresa a un futuro. Sí, exactamente, ¿verdad? Voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a decir que mi gráfica, X, cualquier emisora, ¿no? La emisora que tú quieras. Entonces, tiene un algo como esto, a través del tiempo, ¿ok? Y el día de hoy está así. Ok, bien. Aquí apenas nosotros podemos decir que, digamos que en las pasadas semanas, vamos a decir que eso es semanal, en las pasadas semanas, pues tuvo un crecimiento, ¿no? Y a lo mejor si yo dibujo una línea, la voy a dibujar por acá, yo puedo decir que de aquí, aquí, ay, pues más o menos así, ¿no? Tiene cierta tendencia hacia la alza, ¿verdad? Y después de este punto, yo puedo decir que hasta aquí ha tenido una tendencia hacia la baja, ¿ok? Y después de ello, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué puedo decir que puede suceder en los siguientes semanas? ¿Qué pudiera suceder aquí? Una tendencia hacia la alza, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que aquí está iniciando hacia arriba, ¿sí? Entonces, es importante para mí, el objetivo primordial, dice aquí, el objetivo primordial del análisis técnico es identificar una tendencia en su etapa inicial. ¿Por qué? Porque si yo la identifico en este punto, en el punto inicial, puedo esperar, yo pudiera esperar tener una ganancia porque yo estoy viendo que puede tener posibilidades de subir, ¿no? Entonces, el objetivo principal es identificar una etapa, una tendencia en su etapa inicial con el fin de abrir operaciones en la misma dirección de esa tendencia y maximizar mis ganancias, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo estoy viendo la gráfica y aquí en este punto digo, ah, pues claro, ¿no? Ya lleva mucho tiempo hacia la alza, y me entro aquí, ¿no? Entro aquí cuando ya ha pasado mucho tiempo, lo más probable es que yo aquí ya esté perdiendo oportunidad. Si yo lo hubiera identificado aquí, en este primer punto, vamos a poner una flechita, si yo lo hubiera identificado en este punto, hubiera tenido este espacio de ganancia, ¿no? Hubiera tenido de aquí a aquí, hubiera tenido la ganancia, ¿no? Sin embargo, como la identifiqué apenas aquí, pues mi ganancia pudo haber sido muy corta, ¿no? Entonces, lo importante en este segundo punto, aquí vamos a poner otra flechita, en este segundo punto es que yo la estoy identificando al inicio, ¿ok? Y a la hora de que la yo identifico en el inicio, pues puedo esperar que de aquí hasta que exista un rompimiento de tendencia, pues yo pueda generar cierta utilidad, ¿no? Entonces, de los principales objetivos
De los principales objetivos o el objetivo principal del análisis técnico es identificar la tendencia al principio de cuando se está dando. Y esto me va a ayudar pues a maximizar mis ganancias. Ahora me voy a regresar para volver a leer el enunciado. Y entonces vamos a decir que el precio se mueve de acuerdo a tendencias. El precio ya trae cierta, digamos, cierta velocidad, el precio, como un carro, ¿no? Cuando le sueltas el acelerador y no metes freno y tal, o aunque metieras freno, el carro va a seguir avanzando simplemente por inercia, simplemente por la fuerza que ya traía, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los precios y las acciones, ¿no? De un momento a otro no se va a detener la tendencia del precio. El precio ya trae aceleración, ya trae cierto movimiento y va a seguir con esa tendencia hasta que otro factor lo haga disminuir, digamos, su velocidad y empiece a avanzar cada vez más lento, más lento, más lento. Y es ahí cuando nosotros podemos identificar que la tendencia puede cambiar, ya sea la tendencia que va hacia arriba o la tendencia que va hacia abajo. Otro enunciado importante, tercer enunciado importante. La historia en el mercado tiende a repetirse. ¿Qué podemos pensar cuando leemos este enunciado? La historia en el mercado tiende a repetirse. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué pasa con las modas? ¿Qué pasa con las modas? Y cuando me refiero a modas, estoy en este momento hablando acerca de la ropa. ¿Qué es lo que sucede con la moda a través del tiempo? Va cambiando. Va cambiando y después, ¿qué sucede? Vuelven, ¿no? Regresan. Vuelven, exactamente. Después de 20 años, vuelve. La misma ropa se vuelve a poner de moda, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que vemos como estos mom jeans, ¿no? Que están como súper arriba, ¿no? Que cuando yo era adolescente, o sea, eso los usaban las mamás, ¿no? Entonces, era como ridículo, ¿no? Esa moda de los 80s, para mi generación es como medio ridícula esa moda de los 80s de traer los jeans súper subidos, pero ahora ustedes, la generación más joven, pues están como súper a la moda con estos jeans que usaban nuestras mamás, los que nacimos en los 80s, ¿no? Entonces, igual que con las modas, la historia en el mercado también tiende a repetirse cada X tiempo, ¿no? No vamos a decir cada 20 años o cada 10 años porque puede repetirse incluso antes, ¿no? Sin embargo, la historia, como en todos, tanto en la moda como en cualquier otra industria, se vuelve a repetir. Entonces, el análisis técnico asume que determinada formación técnica, determinado patrón, determinado dibujo en la gráfica, se comportó de cierta manera en el pasado y volverá a hacerlo de la misma manera en el futuro. O sea, todo lo que sube eventualmente tendrá que bajar y una vez que esté abajo va a tener que subir, ¿no? Entonces, se va a repetir como este ciclo, ¿no? Lo cual se entiende por medio de la siguiente frase. La mejor manera para entender el futuro es estudiando el pasado. Y seguramente que esto no solo lo vamos a ver en el mercado de valores, sino lo vamos a ver en todo absolutamente, ¿no? En la historia, en las modas, en todo. Para mejor entender el futuro o para poder predecir el futuro, pues hay que estudiar el pasado, ¿no? Entonces, todas las gráficas, todos los gráficos y figuras, estamos apenas entrando en figuras, todas las figuras que yo vea, eventualmente se van a volver a repetir, ¿ok? No son únicas y a través del tiempo las vamos a ver en diferentes momentos. Si bien muchos de los operadores de los mercados financieros se basan en el análisis fundamental, muchos se basan en el análisis fundamental porque es un análisis muy robusto, para sus estrategias de trading, también es cierto que son cada vez más los traders que hacen uso del análisis técnico. ¿Sí? Entonces, esta persona que compra y vende acciones, que es el trader, ¿sí? Cada vez más son los que se basan en el análisis técnico. ¿Por qué? Porque es mucho más dinámico, mucho más rápido pues, para la toma de decisiones. Claro que habrá quienes hacen una combinación de ambos y probablemente no hacen un análisis fundamental tan robusto,
pero con lo que van escuchando de noticias, de tendencias de mercado, de tendencias de economía y con lo que pueden ver en la gráfica, pues podrán determinar si el siguiente paso de esa emisora, pues es hacia arriba o hacia abajo del precio actual, ¿no? El principal inconveniente del análisis fundamental, que nosotros ya lo sabemos, es que requiere un conocimiento profundo de las condiciones económicas y políticas de varios países, sobre todo de las grandes potencias económicas. Y para la mayoría de los operadores, esto realmente no es muy práctico. Y deja tú que no sea práctico, no nos da tiempo, ¿ok? No nos da tiempo de tener un análisis completo de la economía de China, de la economía de Estados Unidos, de la economía de Rusia, de la economía europea, ¿no? Entonces, como no nos da tiempo de tener todos estos conocimientos o de todas las industrias, pues es mucho más sencillo tener el análisis técnico, porque está muy enfocado en una sola emisora, ¿sí? Y entonces, a la hora que yo veo solamente una gráfica, pues me voy a hacer una idea, ¿no? Claro que si lo hago aislado el análisis técnico, pues literal es una moneda al aire, 50% de probabilidades de que lo que yo estoy prediciendo que suceda con el siguiente movimiento sea cierto. Si yo lo conjunto pues con algunas noticias de la industria o de la empresa, pues puedo tener un porcentaje mayor de certeza en el siguiente paso. El análisis técnico puede ser utilizado en el estudio de muchos mercados e instrumentos al mismo tiempo. Al inicio, el análisis técnico puede ser demasiado complejo, ¿no? ¿Por qué el análisis técnico puede ser demasiado complejo? Porque hay ciertas tendencias o ciertas figuras que no son tan evidentes al ojo, ¿no? Estoy hablando ya de figuras porque el siguiente lunes o tal vez durante esta semana, el jueves, empecemos a ver ciertos dibujos, pues sí, ciertos dibujos que se van formando en las gráficas y esos mismos hay que tener la certeza de que realmente son verdaderos tendencias sobre verdaderos dibujos, ¿no? Entonces, al principio pudiéramos no ser tan hábiles en identificar estas tendencias o estos dibujos que se forman. Sin embargo, pues a la hora de la práctica, una vez que ya veo varias gráficas, puedo identificar de mejor manera estos dibujos. Entonces, pudiera empezar a ser complejo. Tendencia, ¿no? Tendencia es otro de los conceptos importantes, o es el concepto de mayor relevancia sobre el que se apoya el análisis técnico. Y su labor, o la labor básica del operador, es identificar las tendencias y estudiar los factores que pueden indicar un posible cambio de tendencia vigente, ¿no? Entonces, los factores que pueden, digamos, uno de las labores principales cuando nosotros estamos revisando las tendencias, pues es también identificar algún factor externo, como decíamos, pues las noticias, alguna noticia sobre la empresa, que pudiera modificar esa tendencia, ¿no? Y como decíamos, ya nosotros sabemos que un precio o una tendencia es como un automóvil en movimiento y en aceleración, ¿no? Viene el automóvil, vamos a decir en carretera, venimos manejándolo, venimos a una velocidad pues promedio, una velocidad permitida, y si nosotros metemos el freno, por muy bueno que sea el freno, el carro de todas maneras va a seguir algunos metros, ¿no? Por la misma fuerza, por la misma velocidad que ya traía. Lo mismo va a suceder con el precio. Aún si hay otros factores, aún si se destapa una noticia mala, tal vez un par de días más vamos a seguir cotizando hacia la alza, por decir que estemos a la alza, va a seguir cotizando a la alza, y de pronto ya va a empezar a cambiar la noticia porque va a surtir efecto esta noticia, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros veamos la gráfica, si yo me quedo solamente con lo que yo estoy viendo en la gráfica y no conozco que se acabe de destapar una noticia mala para la compañía, pues entonces eso me puede a poder hacer cometer un error en interpretación de la tendencia. Existen tres tipos de tendencia en el mercado. Alcista, que es evidente cuál es; bajista, evidente cuál es; y lateral. Lateral es que prácticamente no hay una tendencia, o sea, simplemente vamos a seguir estables. Hay que recordar que con la mayoría de los instrumentos financieros se puede ganar dinero tanto en un mercado de tendencia alcista como bajista. ¿Y esto cómo puede ser posible? Dice acá, lo voy a volver a leer por si acaso nos perdimos. En los mercados financieros, en el mercado de valores,
si quieres llamarlo un poquito más específico, en el mercado de venta y compra de acciones, se puede ganar dinero si una emisora está a la alza y también puedes ganar dinero si una emisora está a la baja. ¿Cómo es esto posible? A ver, pensémosle, echémosle poquito coco. Voy a poner aquí dos gráficas. Aquí tengo mis dos gráficas, ¿ok? Y vamos a decir que esta emisora emisora A, trae una tendencia más o menos, ay no, a ver, voy a volver a compartir porque se trabó el lapicito. Ok, voy a volver a dibujar. Emisora A, emisora B. Y esta emisora, la emisora A, pues trae más o menos esta tendencia. Y la emisora B trae más o menos esta tendencia. ¿Ok? Dice, el enunciado dice, puedo ganar dinero en los instrumentos financieros, puedo ganar dinero tanto en un mercado de tendencia alcista como bajista, ¿no? Y nosotros entonces ya dijimos que esta es la emisora A y tiene una tendencia alcista o bajista. Alcista. Alcista, ¿verdad? Y la emisora B tiene una tendencia alcista o bajista. Bajista. Bajista, muy bien, perfecto. Ok, ¿cómo puedo ganar yo? Más bien, si la tendencia es a la alza, normalmente yo pensaría, pues claro, puedo ganar dinero ahí, ¿no? Porque yo compro en este punto, yo compro aquí, vamos a decir, esta es mi posición de compra, y como yo veo que tiene una tendencia alcista, supongo, que esta gráfica va a seguir subiendo, ¿no? Y entonces, de aquí para arriba, yo voy a tener una ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que sucede con la emisora B? La emisora B ya dije yo que evidentemente trae una tendencia bajista, pero ¿cómo puedo hacer dinero con esto? ¿Cómo puedo hacer dinero con esto si yo estoy presumiendo que después de este punto vamos a seguir hacia la baja? ¿Cómo puedo ganar dinero yo aquí? ¿Se puede ganar dinero? ¿Está complicado? Sí, profe. Está complicado, ¿verdad? Está complicado Momento, ganar dinero ahí. ¿Mande? bueno, ya lo pensé así, en cualquier momento va a subir, ¿no? De todas maneras. Puede ser, en cualquier momento va a subir. Ok, bien. Es una buena interpretación. Pero ¿qué tal que ese en cualquier momento va a subir sea de años? Años y años y años y años y años y años y años. ¿Qué es lo que puedes, o sea, cuánto tiempo te vas a esperar para que vuelva a subir, ¿no? Digo, sabemos que la historia se va a repetir y eventualmente puede retomar, ¿no? Pero ¿qué tal que para eso tarde años, ¿no? Y pues no va a haber vida que te alcance a lo mejor, o desesperación o paciencia que te alcance, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Recuerdan, en algún momento del segundo parcial que dijimos, si tú no tienes acciones, y ves un buen punto para venderlas, ¿qué puedes hacer? ¿No nos acordamos? ¿Qué podríamos hacer? Si no tengo yo acciones para vender.
hacíamos Ay, una... creo Ajá, dale, dale. creo que sí, me acuerdo, era algo de que comprabas como sin tenerlas para cuando estuvieran en venta, pues esas iban a ser tuyas, algo así. Algo así, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos? Le vamos a llamar una operación en corto o vamos a hacer un corto. ¿Qué es esto? Yo sé que mi compañero sí tiene acciones, ¿no? Entonces, le voy a pedir prestadas sus acciones, las voy a vender y después yo le voy a regresar el mismo número de acciones. ¿Ok? Vamos a decir, le voy a pedir 50 acciones prestadas, yo las voy a vender y eventualmente se las voy a reponer. Ok, ahí les va cómo está el asunto. En la opción A, la tendencia es alcista. Yo aquí compro, yo aquí voy a comprar y eventualmente tendré dinero, eventualmente, la misma tendencia que está hacia la alza, pues me va a hacer generar cierto rendimiento. Yo compré, vamos a decir, en 5 pesos la acción y después, al cabo de 6 meses, subió a 10 pesos, ¿no? Yo aquí ya tuve un rendimiento. Esta es la parte sencilla. Ok, ¿qué sucede con la parte B o con la acción B? Tiene una tendencia bajista, ¿sí? ¿Cómo puedo ganar yo dinero? Yo en esta compré, pero en esta otra, en la acción, en la tendencia bajista, voy a vender, ¿ok? Vender. Aquí lo que yo voy a hacer es venderla, ¿ok? Esperando, obviamente, que siga cayendo, que siga cayendo. Y en el punto más bajo, ¿qué crees que voy a hacer? En el punto más bajo voy a comprar. Comprar, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi ganancia? Lo que salga de lo que yo vendí, yo la vendí, vamos a decir que en 5 pesos, y la voy a comprar en 1 peso, ¿ok? Aquí yo se la pedí prestada a mi compañero, y yo le dije, te compro 50 acciones, ¿ok? Y estas 50 acciones yo las voy a vender en 50 pesos, ¿ok? Es más, para fines prácticos, 10 pesos. Digo, 10 acciones. Yo te voy a pedir 10 acciones y las voy a vender en un total de 50 pesos, ¿ok? Te las regreso al rato, dentro de 6 meses. Después de 6 meses, llegó la acción hasta 1 peso. Yo cuando las voy a comprar por 1 peso, que me va a dar 10 acciones por 1 peso, 10 pesos, y se las voy a regresar a mi compañero. Entonces, yo ya tuve aquí una ganancia de cuando yo las vendí sin tenerlas, las vendí en un total de 50 pesos y cuando las compré para regresarlas, las compré en un total de 10 pesos. Yo aquí tuve una ganancia de 40 pesos. ¿Okay? Entonces, aquí dice el enunciado, se puede ganar dinero tanto en una tendencia alcista, como es el caso del A, como en una tendencia bajista, ¿sí? Cuando la empresa va perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, es oportunidad de vender. Chin, no tengo. Hago un corto, le pido prestado a alguien que sí tenga esas acciones y le digo, préstamelas, las quiero vender, yo te las voy a regresar eventualmente. Te voy a regresar el número de acciones que me des. ¿Sabes? Pues. Y las vuelves a comprar cuando las ves más dañadas, cuando las ves más bajas. ¿Ok? Entonces, tanto en una tendencia alcista podemos comprar, perdón, podemos tener rendimientos, como también en una tendencia bajista también podemos tener rendimientos. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, ¿va? La tendencia es sencillamente la dirección que tiene el mercado en un periodo dado. Es tal cual, ¿hacia qué dirección va? ¿Hacia arriba o va hacia abajo? Es tal cual la dirección que está teniendo una gráfica. Esa va a ser nuestra tendencia. Tendencias dice. Para trazar la línea de tendencia, es necesario que al menos haya 2 mínimos sucesivos mayores o 2 máximos sucesivos menores, que sería una tendencia bajista, que indiquen o sugieran el desarrollo de una tendencia una tendencia, punto. ¿Okay? A esta línea inicial se le conoce como línea de tendencia tentativa, que es esto, ya sea, aquí lo tenemos en la gráfica. Para decir que una tendencia es alcista, yo por lo menos debo de tener 2 puntos sucesivos. Aquí está punto número 1. Ok,
Aquí está el punto. Ay, no se ve tampoco. Negro. Punto número 1. Y punto número 2. ¿No? Vamos a suponer que es este nuestro siguiente punto. Oh. Y yo tengo además un tercer punto, entonces ya voy a poder confirmar mi tendencia, ¿no? Si yo tengo esta línea, que está en zigzag, y yo empiezo a unir los puntos, yo digo, bueno, del puntito este a este puntito, sí hubo una tendencia hacia arriba, si estoy viendo que va para arriba. A ver, esta flechita, ¿cómo va? Así está perfecto. Ok, vamos a dibujar de aquí a aquí. Yo veo un punto que estos dos puntos van hacia arriba y luego saco otro punto y también va hacia arriba y luego saco otros dos puntitos y también van hacia arriba. Entonces, estos dos puntos, si van sucesivamente hacia arriba, entonces puedo decir que sí es una tendencia alcista, ¿no? Ok. Para confirmar la tendencia es necesario que haya al menos un tercer punto. ¿Okay? ¿Existe un tercer punto? Pues sí que lo hubo, ¿no? Porque del punto 1 al punto 2 se fue para arriba, del punto 2 al punto 3 también tuvo una tendencia alcista, y del punto 3 al punto 4 también hubo una tendencia alcista. Entonces tuvo 3 veces, 3 direcciones que me dijeron hacia arriba. ¿Cuál será mi razonamiento? Que un siguiente punto también va a ser hacia arriba. ¿Okay? Entonces, para decir que es una tendencia, no puedo decir que de punto 1 a punto 2 ya puedo tener una tendencia alcista, ¿no? Debo tener de punto 1 a punto 2, de punto 2 a punto 3, y si yo quiero confirmarla, de punto 3 a punto 4, debo poder ver la misma tendencia y confirmar la tendencia, en este caso, alcista. Caso contrario, si fuera bajista, ¿no? Si yo tengo mi gráfica hacia acá, yo hago punto 1, punto 2, bajó, punto 2 a punto 3, bajó, ¿sí? Y confirmo la tendencia con el punto 3 a punto 4 y digo, siguiente punto tentativo, ahí, otro color, azul, puedo decir que también va a ser hacia la baja, ¿ok? Entonces, si yo veo que más o menos pinta para que el siguiente punto sea hacia la misma tendencia, pues yo debo haber hecho este ejercicio de un punto, 2 puntos, 3 puntos, y mi siguiente seguramente que sí va a confirmar la tendencia, ¿ok? Es en ese momento cuando se puede considerar que la línea de tendencia es válida y se puede emplear como una herramienta de análisis bastante útil, ¿no? Si ya confirmé, si estoy viendo una tendencia hacia la alza, confirmo con un tercer punto que ese tercer punto también se fue hacia arriba, entonces puedo decir, el siguiente precio de venta también va a ir hacia arriba. ¿Ok? Entonces, para confirmar una tendencia necesito 2 puntos al menos y para confirmarla, un tercer punto. Y ya el siguiente paso ya sería que tú decidieras comprar porque sabes que la tendencia es que esa emisora siga cotizando hacia la alza, ¿verdad? ¿Preguntas con la tendencia? No, profe. Bien, soportes y resistencias. Este es interesante. Soportes y resistencias. Se define como nivel de soporte al punto mínimo en cualquier gráfico en el cual el precio tiende a rebotar y subir nuevamente. ¿Ok? Normalmente, ahorita no le hagas mucho caso a las líneas rojas y líneas azules. ¿Ok? Quédate solamente con esta gráfica donde están listados todos los precios de esta emisora, que es esta línea, ¿verdad? Los puntitos o las rayitas negritas, ¿no? Aquí están, todas las rayitas, durante X tiempo, ¿ok? Parece ser que fue de 2001 a 2005, ¿ok? Esos fueron los precios históricos, y así es como tú los vas a encontrar, ya sea en AxiTrade, en Yahoo Finance, en cualquier plataforma de análisis bursátil de alguna emisora. Entonces, tú ya vas a tener tu histórico más o menos así. Que dice, un soporte que son las líneas azules. Vamos a definir qué son las líneas azules. Es un punto mínimo en el cual el precio tiende a rebotar y sube nuevamente. Entonces, vamos a verlo.
Aquí, cuando inició, que es aquí en el 0, haz de cuenta, ¿no? En el eje vertical, hizo más o menos esto, y se fue hasta este punto. Este fue su punto más bajo, ¿ok? Si te fijas, aquí hubo un puntito bajo, pero siguió bajando, siguió bajando, siguió bajando hasta este punto. En este punto, ya no bajó más el precio. ¿Qué sucedió? Empezó otra vez nuevamente a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Aquí, al ser el punto más bajo y de aquí rebotar, si te fijas, teníamos una tendencia bajista hasta este punto que fue su máximo y a partir de aquí se despegó y rebotó. A partir de aquí empezó la subida. ¿Ok? Este punto le vamos a llamar soporte. ¿Ok? Es el punto más bajo y que de ahí rebota y empieza a subir. Ese lo vamos a llamar soporte. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede después? Pues va a tener su tendencia alcista y va a continuar hacia la alza, hacia la alza, hacia la alza, hacia la alza. Y cuando ya no puede subir más, que es aquí, y de aquí ahora empieza a bajar, se confirma una tendencia bajista, o sea, punto 1 a punto 2, punto 2 a punto 3, y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. En este punto en el que fue el más alto, lo vamos a llamar resistencia. ¿Ok? En ese punto lo vamos a llamar resistencia. Ah, que no quiere pintar esto. Ah, es que es esta. Ok. Aquí está mi flechita de la resistencia, que son las líneas rojas. Y a lo largo del tiempo vamos a encontrar muchas resistencias y muchos soportes. ¿Ok? Entonces, recapitulando, cuando el precio de una emisora baja, 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 tiene una tendencia bajista, ¿sí? Confirmo la tendencia bajista y llega un punto en el que a partir de ahí empieza a subir en la gráfica, ahí vamos a generar nuestra primera resistencia. Eso nos va a ayudar después, ¿eh? Nos va a generar nuestra primera resistencia. En nuestra resistencia toca un punto mínimo, el precio, y luego sube, empieza a subir, remonta, trae mejor precio, sube, 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 llega a un punto en el que ya no sube más, tiene un bajoncito, confirma una tendencia hacia la baja de punto 1 a punto 2, bajó, de punto 2 a punto 3, bajó, de punto 3 a punto 4 se confirma la tendencia bajista y sigue cayendo el precio. Bueno, entonces yo ya sé que como ya no regresó al precio alto, entonces ahí voy a poner una resistencia, ¿verdad? Que es la R1. Se confirma la resistencia hacia la baja, perdón, se confirma la tendencia hacia la baja, 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 y aquí si te fijas como que quiso subir, como que no, por eso el soporte está ahí como más estable durante un tiempo, ¿no? Durante un par de meses, como que quiso subir, pero luego regresó al punto bajo, luego volvió a subir poquito, pero regresó otra vez al mismo punto. Este soporte estuvo largo, si te fijas fue de septiembre hasta enero más o menos, noviembre, diciembre. Entonces, ese fue nuestro soporte. Y luego de ahí vuelve otra vez como a querer subir, sube, 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 sube. ¿Ok? Empieza a subir, incluso rompe esta primera resistencia. Si te fijas, aquí nosotros tenemos determinado precio. Rompe esta primera resistencia y sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo hasta una segunda resistencia, hasta la resistencia número 2. ¿Ok? Resistencia número 2, toca un punto, toca punto, y luego empieza a bajar, ¿no? Ahí se genera entonces la resistencia número 2 y comienza nuevamente a bajar, se confirma la tendencia bajista, llega a un punto, ya no baja más, se mantiene ahí, ya no baja más, y ahí entonces generamos nuestro soporte número 3, que ya vamos en el soporte número 3, y luego toca subir, toca otra vez la subida, ¿no? Y así es como vamos entonces a identificar los soportes y la resistencia. Se puede decir que tanto los niveles de soporte como de resistencia son valores en los cuales
los operadores coinciden en la cotización y en la dirección del mercado. ¿Okay? Bueno, eso podemos omitirlo. Entonces, ¿dudas acerca de los soportes y las resistencias? No, profe. ¿Perfectamente los podemos identificar? A ver, Sí. ustedes defínanme qué es un soporte y una resistencia, solamente para estar seguros que lo tenemos claro. Pues soporte es como el nivel más bajo al que pudo llegar en la gráfica la tendencia, y cuando ya vuelve a subir, en el punto más alto es la resistencia, y de ahí es cuando vuelve otra vez como a bajar. Exactamente. Digamos que cuando empezamos a ver que rebota el precio y cambia la tendencia, cuando cambia la tendencia es cuando vamos a tener nuestros soportes y nuestras resistencias. ¿Ok? Bien, creo que sí, más o menos lo entendimos. Perfecto. Siguiente. Ya casi terminamos. ¿Cómo le borro? Aquí está. Para el rompimiento de soportes y resistencias tenemos el criterio de porcentaje. O sea, ¿cómo sé que se va a romper esa tendencia y esa resistencia? ¿Okay? ¿Cómo sé que el precio va a seguir subiendo? ¿Recuerdan? Si me regreso aquí a la presentación, tengo en mi gráfica mi primera resistencia que fue en este punto. Aquí tengo mi primera resistencia, ¿no? Ok. ¿Por qué el autor de esta imagen trazó la línea tan larga hasta acá? ¿Por qué la trazó? ¿Okay? La traza muy larga para indicarnos cuándo se rompió este soporte, ¿ok? Cuando mi línea de cotización rompió esto, ¿sí? ¿Cuándo fue el choque de mi resistencia? Ok, aquí yo ya supe que tenía una resistencia, porque fue el punto mayor, y a partir de ahí se empezó a bajar hasta un siguiente soporte, ¿verdad? Y de aquí volvió a subir el precio, ¿sí? Pero lo interesante es que a pesar de que yo ya tenía un precio máximo, que era mi resistencia 1, la tendencia la rompió. La tendencia siguió subiendo después de haber pasado mi resistencia 1. ¿Okay? Eso es importante ver que el precio rompió la primera resistencia que habíamos marcado. Rompió, digamos, su máximo histórico de precio, ¿ok? Se rompe esa tendencia, ¿ok? Ok, se rompe esa tendencia, ¿ok? Para el rompimiento de soportes y tendencias tenemos el criterio de porcentaje. Los operadores expertos suelen utilizar un porcentaje determinado para establecer si una tendencia, perdón, si una resistencia o un soporte definitivamente han sido rotos. O sea, si el precio sigue subiendo, pasa la primera resistencia, sigue subiendo, no podríamos decir, digamos que sube 1%, decimos, sí lo rompió, pero no lo suficiente como para decir que va a seguir subiendo. Día 2, sigue subiendo y con eso ya llega al 2%. Todavía decimos, sí rompió la primera resistencia, pero todavía no podemos confirmar una tendencia de que va a seguir subiendo. ¿Ok? Sin embargo, llega el día 3 y ahora ya lo rompe hasta el 5%, entonces decimos, efectivamente, sí rompió la resistencia. ¿Ok? El nivel que más o menos se maneja es el 3%. ¿Ok? Para nosotros poder decir, va a seguir subiendo, rompió la primera resistencia, es mayor al 3%. Si el precio sube o cambia, en este caso una resistencia, sube un 3% o más de un 3%, entonces sí podemos decir que la resistencia fue rota, que la resistencia o sea, que la tendencia va a seguir subiendo. En el caso de estar en una tendencia alcista, el precio deberá superar el nivel de resistencia en un 3% para que se considere que ha atravesado y se pueda asumir que ha ocurrido un cambio de rol. O sea, que puede seguir siguiendo, que puede seguir hacia arriba. ¿Ok? Finalmente, tenemos lo de los promedios. Los promedios son variables
que sirven para indicar el precio medio de un instrumento específico, en un momento determinado y en un periodo de tiempo definido. Se los denominan también variables debido a que reflejan el último promedio mientras que se adhieren a la misma medida de tiempo. ¿Qué pasa con el promedio y por qué es importante los promedios? ¿Okay? Si yo digo, digamos, mi actual ahora digamos que yo estoy aquí más o menos. ¿Ok? Yo no sé, lo demás es futuro, yo estoy aquí. Si el promedio me va a servir para saco yo el promedio de cotización de esta emisora con los históricos que yo tengo y voy a decir que fue de $1, ¿no? $1 esta acción. Entonces, como yo ya sé cuál es el promedio, yo puedo trazar una línea, puedo trazar más o menos una línea donde sé que es el promedio, este será 1, y yo puedo decir, bueno, el día de hoy o durante estas semanas estuve por encima del promedio y en estas otras semanas estuve por debajo del promedio, y luego por encima y luego por debajo, ¿no? Y eso me va a ayudar a decir o a definir también la tendencia, ¿no? La tendencia dice que se está escapando del promedio, se escapó del promedio, ya no está, digamos, en el promedio o en la tendencia, y puedo yo confirmar que esta tendencia va hacia arriba o hacia abajo. Digamos que el promedio solamente me puede ayudar a verificar que se está rompiendo determinada tendencia, o que está habiendo un cambio de tendencia. ¿Ok? Bien. Dudas acerca, lo más importante, dudas acerca de soportes y resistencias. No, profe. No, ¿No? profe. Bueno, perfecto. Vamos entonces a hacer una actividad. Nos vamos a ir, ya la tenemos en nuestra plataforma. Ya se las dejé cargar. Ay, ¿para qué dejar? Puedo compartir. En nuestra plataforma tenemos una actividad activa para el día de hoy y hasta en nuestra clase presencial el jueves. Es la actividad 3.3. ¿Okay? Nuestra actividad 3.2 es el reporte de la semana de actividad en el Trade Coach, como siempre lo hemos hecho. Nuestra tarea 3.3 va a ser soportes y resistencias de 4 emisoras. ¿Ok? Yo voy a ir a mis emisoras con las que tengo y voy a identificar mis soportes y mis resistencias. ¿Ok? En al menos 2. ¿Sí? En al menos, tengo que identificar al menos 2 soportes y 2 resistencias, ¿sí? De 4 de mis emisoras. ¿Ok? Toma un histórico a lo mejor de 3 años, ¿no? Y ahí vas a poder identificar mucho más sencillo, entre más grande sea tu periodo de tiempo histórico, seguramente que más sencillo va a ser identificar soportes y resistencias. ¿Ok? Entonces, toma 4 emisoras que tengas. Ahí dentro de la tarea dice cuántas emisoras. Me parece que son 4. Y de esas 4 o de esas 3 que tengas, identifica 2 soportes y 2 resistencias. ¿Ok? Por eso era importante que tuviéramos claro esto de soportes y resistencias, porque lo que vamos a hacer ahora es identificar soportes y resistencias. ¿Ok? Entonces, de las emisoras que tú tienes, digo, como para también abonar y ayudarte a tu exposición, identifica de tus emisoras los soportes y las resistencias. ¿Ok? ¿Dudas acerca de la tarea o actividad que vamos a hacer ahora? No, profe. ¿No? No, profe. Perfecto. Entonces, nos vamos con esa actividad, lo revisamos en nuestra clase presencial y mañana seguimos con esa parte teórica. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por conectarse. Ya nos desconectamos para alcanzar a ir a presenciales. Les agradezco mucho su disponibilidad y nos vemos entonces mañana para seguir con esa parte teórica. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias, Gracias a profe. ustedes. Hasta luego. Gracias. Tengan un buen día.